Buenos días, ¿cómo están por ese rumbo? Espero todos magníficos. Espero todos estén muy bien. Hoy me voy a auxiliar de mi celular porque vamos a ver qué dice aquí. Hay que compartir las preguntas antes de iniciar la clase, dice, pero yo tuve un problemita, les cuento. Ayer tenía que ir a grabar la clase. Llegué a Rural a grabarla, pero ya no estaban los jovencitos que hacen este tipo de grabaciones. Entonces, ahorita, terminando mi clase con ustedes, voy a coordinar con los jóvenes de Rural para ver si yo puedo ir a grabarla hoy. Hoy sí, la que falló en grabarla fui yo, para ver si yo podemos. Aquí está, a ver, aquí está la clase de hoy, aquí está, ya la tengo. Semana 13, ¿verdad? Aquí estamos, ya la tengo aquí. Para ver si puedo grabar hoy y ya ellos la puedo subir el lunes. De todos modos, entre ayer y el lunes no había mucha diferencia, ¿verdad? Porque ayer la grababa y ellos la suben hasta el día lunes. Las preguntas que las comparta, dice la compañera. Pero yo digo que sí podemos, ¿verdad? Yo creo que sí podemos, sí puedo iniciar con las preguntas. Y como yo se las puedo compartir a ustedes, pero hasta después de que yo grabe la clase y hasta después que Gurrura la suba, pero como ahorita estoy dando mi clase, ¿verdad? Entonces es posible que sí podamos alterar el orden de la clase, porque se recuerdan que siempre la doy y de último platico de las preguntas, pero ahorita podríamos alterar un poquito ese tema, tal y como lo está pidiendo Sandri de Raimundo. Bueno, hace 8 días, pues, se examinaron, ¿verdad? Del segundo parcial, espero no hayan tenido ningún problema. Creo que me estaban haciendo una pregunta, no recuerdo cuál pregunta era la que me estaban haciendo al momento de contestarla. El primer parcial sí me recordaba cuál era, ahorita no me acuerdo cuál fue la que me preguntaron. Varios me la preguntaron, pero no podía yo decirla porque se estaban examinando. Es como que hoy quisiera, si me recordara, pero no me acuerdo, quisiera yo contestarla, no podríamos porque hoy están haciendo examen, hoy, mañana y el lunes, están haciendo examen los que no lograron conectarse hace 8 días. Entonces, no podemos, ¿verdad? No podemos porque entonces estamos dando la respuesta. Son preguntas que a veces a ustedes tienen que oír la clase. Es que esa es la idea. Yo sé que para contestar el examen, yo sé que todos se apoyan. Pues es que eso así es, pues así es. No podemos hacernos de los tontos. Pero la única forma que yo tengo para que ustedes aprendan un poquito más es lanzar preguntas que necesitan ver la clase virtual, que necesitan escuchar la clase virtual. Esa es la única forma que tengo de que le pongan asunto a mi clase. Hoy Sandri nos salió bastante lista, porque Sandri, sí, ya me hicieron la pregunta, ajá, sí, pero ya le dije que no la puedo contestar, amiga, porque se están examinando hoy y mañana, y el lunes todavía hay examinando, pero se las voy a decir. Y sí está la pregunta en mis clases virtuales, sí está el único tip que les di fue que les dije, eso lo comenté yo cuando hablé de las comisiones de postulación, les dije, y la obligación de colocar el timbre que es ilegal, les dije. Ese es el único tip que les doy, me dan nomás, porque si no, después resulto acusada. Entonces hoy vamos a alterar ese tema, lo vamos a alterar porque no está la clase en la plataforma, ¿verdad? Pero yo hoy tengo varios códigos y libros aquí que voy a consultar al momento de mi clase. Estas 4 clases que nos restan, que con esta nos restarían 3 y terminamos el año, ¿verdad? Qué excelente.
Estas clases que nos restan, según yo, son clases extremadamente pequeñas, son temas no tan complicados. Son temas sencillos que yo creo que en 15 minutos los podemos dar. Sin embargo, vamos a platicar bastante de cada uno de los temas. Me preocupé bastante en el último tema que tenemos, que según el programa de Universidad Rural, nos tiene nada más el tema de los testigos. Clase 16. Clase 16. Pero solo de los testigos. No tenemos otro tema más. Igual que la clase de hoy solo dice protocolizaciones. Entonces, una clase muy pequeña, pero yo revisando el curso de notariado 1, no veo el tema de los auxiliares, todos los auxiliares del notario. Revisando el programa de notariado 2, que yo lo estoy dando, que yo se los di. Yo me quedé un poquito con notariado 1, porque recuerdan que empezamos hasta en marzo, abril, creo que empezamos con virtual, entonces dije, posiblemente se dio al inicio, pero revisando detalladamente el programa, me doy cuenta que los auxiliares del notario, que lo tiene el libro que ustedes mandaron, que ustedes subieron a la plataforma, lo tiene el libro, no están todos los sujetos del instrumento público, que son los mismos casi de fuera de protocolo, del acta notarial. Ese tema lo voy a incluir cuando les explique yo la última clase. Y cabal de ese tema es que están las preguntas directamente de ese tema. Aunque en el programa no está, pero no están incluidos. Entonces ustedes desconocen en qué momento es el compareciente, el requirente, las partes, cuáles son las partes, en qué momento hay 2, 3 partes en un instrumento público, en qué momento comparecen los sujetos, los intérpretes, los auxiliares notarios. Ahí los vamos a platicar. En la clase esta, número 13, dice protocolizaciones, legislación y práctica. Dice, es también pequeño el tema, no es grande el tema. Protocolizaciones, legislación y práctica. Quiere decir que nosotros hoy vamos a platicar de cómo protocolizar, que ya lo platicamos, que ya fue tema del notariado 1 y ahorita en notariado 2 creo yo que fue la segunda clase que platicamos de la razón de protocolización y ahí ahondé bastante en el tema. Entonces, no hay problema porque si ustedes tienen duda, basta escuchar la clase, es hora y media nada más. Protocolizaciones, legislación y práctica. Esto quiere decir que la función notarial llega a protocolizar documentos con o sin firmas legalizadas, a protocolizar cualquier documento que querramos. La única, el único requisito para protocolizar es que la ley lo ordene o que nosotros queremos que perdure en el tiempo la protocolización. Hoy despertamos con una noticia, nos levantamos con una noticia bastante triste. El fallecimiento de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex decano de la Facultad de Derecho y amigo personal, ¿verdad? Da tristeza este tipo de noticias. Pero él, en su vida profesional, recuerdo una anécdota de derecho notarial, que él en una plática con el doctor Bonerge Mejía, también que ya murió, dice, pero hasta una carta de amor puede protocolizar. Y es cierto, hasta eso podemos protocolizar. Yo siempre pongo ese ejemplo. Siempre y cuando que quieran ustedes que perdure en el tiempo el documento, cualquiera. Yo tengo en mi cabecera, tengo un cuaderno de mi madre. Mi madre murió hace 27 años. En donde ella en ese cuaderno tenía sus recetas para hacer comida, si yo quiero.
que la letra de ella perdure en el tiempo, con mis nietos, bisnietos, tataranietos, yo puedo pedirle a un notario que me protocole todas las recetas que están en ese cuaderno. Con eso aterrizamos de que protocolizar es cualquiera. Hay una cuestión y está aquí en las diapositivas, que eso es lo que yo estoy diciendo, cualquier cosa, pero la ley ordena la protocolización de ciertos documentos. Yo en las diapositivas les coloqué algunos fundamentos legales de algunos documentos que la ley ordena. Con eso no quiero decir, y por favor muy claro, no quiero decir que solo eso sean, no. Yo creo que si nos ponemos a buscar en todas las leyes, en toda nuestra legislación, por eso el tema dice legislación, dice, si nos ponemos a buscar en todas las leyes, siempre vamos a encontrar algún artículo que ordene la protocolización. Entonces, en esta semana 13 nos toca ver, y ya estamos dándole a las protocolizaciones, a la legislación y a la práctica, y aterrizamos entonces en el asunto de que la protocolización es la ordenada por la ley, pero también es la que a título particular yo quisiera dejar que perdure en el tiempo, porque, pues, ¿qué es la protocolización? Es insertar cualquier documento entre las hojas de protocolo. ¿Cómo se interrumpe la numeración de orden y la numeración de registro de la hoja de protocolo? Insertando documentos protocolizados. ¿Cómo se interrumpe el número de instrumento público que es correlativo? Insertando documentos para protocolizar. Lo único que no interrumpe al momento de protocolizar es la foliación. Con ustedes he sido yo muy clara y he estado diciéndolo siempre, siempre, cuando se trabaja dentro del protocolo, hay numeraciones que llevan los instrumentos públicos que no permiten interrupción. Lo dice la ley, lo dice la doctrina y se ha redundado mucho el tema con ustedes de eso. Que hay numeración, el número de orden del instrumento público no varía. ¿Qué pasa si varía usted con el número de registro, número de folio, número de orden, número de escritura pública? ¿Qué le pasa? Ya también explicamos en Notaria 1 que hay que ir al juez de primera instancia civil para que le dé validez a ese error que cometimos. Sin embargo, en la protocolización sí se permite esa interrupción. Entonces, el objetivo general que tenemos, aquí lo vamos a leer, el objetivo general, ahí no se puede mover, pero ya se movió. Siempre, nuestro objetivo general va a ser que se dominen los contenidos programáticos de esta asignatura al momento de aprobar. Y en este caso, ¿qué contenidos programáticos quiero como docente que ustedes dominen? La protocolización y algunos artículos que están en la ley en donde se ordena la protocolización y decirles que deben cumplir con la ley, por lo menos en el artículo 59 del Código Notariado, no pueden pasar desapercibido ese tema. Esa es una obligación notarial y no la pueden pasar desapercibida. Entonces, eso es lo que queremos ahorita. Y yo quiero también que analicen, razonen y profundicen el contenido del artículo 8. ¿Por qué quiero que se sepa de memoria el artículo 8? Porque en el artículo 8, que es la definición de protocolo, nosotros tenemos como parte de esa definición actas de protocolización, porque dice que es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización. Entonces, ese es el tema, que ustedes sepan que en el contenido de la definición que el Código de Notariado tiene de protocolo, tenemos ese tema. De ahí que yo quiero también que ustedes aprendan a redactar un acta de protocolización con todos sus requisitos, tal y como lo establece la ley. Dice Adriana que disculpe qué libro estoy utilizando. No, no estoy utilizando ningún libro. No, todavía no, no lo estoy utilizando. Pero se recuerdan que yo les mandé unas copiecitas ahí de mis clases. Voy a hacer lo mismo ahorita. Antes del parcial, les voy a mandar desarrollar todas mis clases.
Pero hoy seguimos las instrucciones de Sandri, que como ya ahorita voy a dar las preguntas, estén atentos, porque en mi clase voy a dar las preguntas. Claro, no voy a decir rojo más rojo es rojo, no. Pero si están atentos con mi clase, van a descubrir que en toda mi clase están las respuestas y no se van a hacer bolas al momento de responder. Bueno, entonces ya dije 2 objetivos, ¿verdad? Que aprendan ustedes la estructura del acta de protocolización. Ya esa ya está en el código, ¿verdad? Ahí aparece en el código notariado. Dice número, lugar y fecha, dice. Y toda esa estructura, ¿verdad? Del acta de protocolización. También yo pretendo que ustedes fundamenten lo relacionado con las protocolizaciones y ante todo, ustedes en el objetivo número 3 específico, mi intención es que ustedes aprendan qué es lo que ordena la ley protocolizar, en qué momento lo van a protocolizar y por qué se va a protocolizar. Ya dijimos que la función notarial, pues es tranquila, es en su casa, es relajado, es que los clientes le piden su intervención. Pero también yo les dije que mientras hagan las cosas como manda la ley, no van a tener ningún problema. El problema es que tambaleen al momento de hacer un instrumento público, porque ahí sí se van a ver involucrados. Y hoy las personas no están perdonando nada, porque se van con todo y van a la vía penal de una vez para hacer valer su derecho. Entonces, esto es lo que se busca. ¿Qué debe protocolizar? ¿Cuándo lo debe protocolizar? Las preguntas de la semana 13, atención, dice la primera. Momento que permite la interrupción de las hojas de protocolo, tanto en su número de orden como en su número de registro, dice, y ante todo en su numeración cardinal. La primera pregunta ya se las respondí, ya la di. Sanción pecuniaria que sufre el notario cuando autoriza un matrimonio y no cumple con su protocolización, dice. Tercera pregunta, ¿cuántos días establece la ley para realizar el protesto por falta de pago? El protesto por falta de pago, esta pregunta está incluida ahí porque este es uno de los documentos que manda la ley a que se debe protocolizar. En el desarrollo de la clase lo voy a explicar. En cuanto a su forma, los testamentos se dividen en comunes y especiales. Dice, los comunes son el testamento común abierto y el testamento cerrado. ¿Cuál de estos últimos necesita protocolarse? Colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razón de legalización de firma y demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. ¿Qué es eso? Eso ya lo sabe, ya no hay necesidad de explicar. Bueno, ya cumplí sangre, ya dije las preguntas. Iniciamos entonces con la definición de protocolo, de protocolización. Protocolo no, porque eso ya lo dije, de protocolización. Yo coloco en la diapositiva 3 conceptos o 3 definiciones y yo también les digo virtualmente que son definiciones encontradas, que las coloqué ahí para análisis, pero se desconoce el autor. No sé quién sea el autor, yo solo los ubiqué ahí en unos libritos que yo tengo que no son libros de texto notariado 2. Dice, protocolización es un instrumento público protocolar consistente, dice, en la incorporación material y jurídica que hace el notario en el protocolo a su cargo de un documento por mandato legal a solicitud de parte interesada o por orden de un tribunal competente. Yo creo que esta definición está perfecta para nuestro ejercicio notarial, porque dice claramente que es la incorporación material y jurídica que hace el notario, dice, en el protocolo a su cargo, dice, porque la ley lo ordena, y vamos a ver ahí, yo creo que aquí yo ya tengo el fundamento de lo que la ley ordena, o si no, vamos a un par de ejemplos de la que la ley ordena que se debe protocolizar. Entonces ahí dice, claro, va, que se deba protocolizar, dice, por mandato legal o porque así lo solicita la parte que le interesa. Que eso perdure en el tiempo,
que se guarde, que tenga certeza jurídica y que a través de los años se pueda consultar. Ya platicamos con ustedes y ya les comenté que la última investigación que hizo un grupo de alumnos de U Rural se determinó que el microfilm del Archivo General de Protocolos tenía vida 500 años. Ese fue el estudio que hicieron ellos. Esa fue la información que les dieron en el Archivo de Protocolos. Si el microfilm tiene vida 500 años, imagínense ustedes que si mandamos no tiene, yo creo que ese microfilm no tiene 50 años ahorita. No, no creo, no. Pero si mandamos a protocolar cualquier documento que querramos que perdure en el tiempo, imagínense cuántas generaciones nuestras podrían ver ese documento. El microfilm, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de verlo. Está bien difícil de verlo en la pantallita, ¿verdad? Yo espero que ahorita esté un poco más moderno. Ya tengo tiempo que no lo he ido, no lo vi. Pero espero que tenga, es bien difícil, una pantalla borrosa y uno manualmente va dándole vuelta para que vayan pasando los instrumentos, ¿verdad? Imagínense esa vida de, de protocolo. Eso ahí se queda porque la Corte Suprema de Justicia, a través de un acuerdo que no me acuerdo, ahí sí que no me acuerdo qué número era el acuerdo, 31 creo yo, manda a destruir el protocolo, manda a incinerar el protocolo, cuando han pasado más de 10 años, pero queda en el microfilm. Entonces, esta primera parte del concepto se adapta directamente a nuestro tema. De ahí dice protocolización es usualmente, dice, hacer referencia a aquellos documentos que el notario incorpora al protocolo y de los cuales facciona un acta de protocolización en el mismo. También el tema leído se adapta a nuestra protocolización notarial guatemalteca. Hay algo que encontré que dice protocolizar significa incorporar. Y es cuando el notario añade al protocolo, dice, uno o más documentos públicos o privados, sea porque así lo dispone o por solicitud de los particulares. Esta es de una definición de Óscar Salas. Óscar, sí, ese es el de Óscar Salas, es el que ha trabajado con nosotros en su libro Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá. Él en ese libro, tal vez lo pueden encontrar en internet, digo yo no lo tengo, pero él en ese libro platica del derecho notarial centroamericano. Y hay una parte muy, muy fuerte del libro en donde él hace una equivalencia o equiparación de los derechos notariales de El Salvador, Honduras, y platica un poquito del derecho notarial mexicano también, pero ese libro es solo de eso. Y de ahí es donde muchos autores de nosotros guatemaltecos han extraído bastantes definiciones, pero no los han extraído por antojo, sino porque en realidad se adaptan prácticamente al notariado que nosotros hacemos. Es exactamente igual. Entonces, esto, y de ahí más adelantito vamos a ver que dice que protocolar no es lo mismo que protocolizar, que protocolar es tal cosa y protocolizar tal cosa, pero en realidad nosotros aquí en Guatemala las dos palabras las usamos como sinónimas, igual que escritura pública e instrumento público y cartular. Nosotros las tres palabras las usamos como sinónimas. Dice escritura pública, voy a hacer un instrumento público. Y los más viejitos decimos, hay que cartular, vamos a cartular. Entonces, aquí la protocolización, el protocolar y la protocolización, nosotros la tenemos como sinónima. Sin embargo, aquí más adelantito en las diapositivas, creo yo, que yo hago esa diferencia. Ajá, sí ves, ahí está. En una diapositiva que yo puse reflexiones, la tomé como reflexiones. De ahí dice, puede existir confusión entre los términos protocolización y protocolar. Dice, sin embargo, los conocemos como sinónimos. Dice,
Existe otra interpretación, dice, que indica que protocolar es agregar al protocolo de forma material un documento con fines de conservación, dice, mientras que protocolizar es únicamente asentarlo en el protocolo. Entonces, cuando se hace esa diferencia en la doctrina, yo entiendo que protocolar es solo insertarlo, pero protocolizar es hacer el acta. Pero nosotros lo tenemos como sinónimo. Dice. La función o el objetivo de la protocolización, dice, de uno o más documentos es de que sea perdurable en el tiempo. Dice, se menciona que es una incorporación material, dice, debido a que el documento pasará a formar parte en uno o más folios del protocolo, pero también es una incorporación jurídica porque se hace por medio de un acta de protocolización cuya definición ya fue anotada. Muy bien. Protocolo. Digamos que este es el protocolo, ¿no? Todo este es el tomo de protocolo. Entonces aquí tenemos, eso ya lo expliqué yo una vez, la escritura número 1, escritura número 2, escritura número 3 y bien, una escritura que me hablaron ahí, los requirentes para protocolar. 1, 2 y 3. Este es el documento. Esta servilleta. Este es el documento que trajeron. Un documento privado con firmas legalizadas, un documento privado sin firmas legalizadas, un documento que viene del extranjero, que puede ser un mandato, puede venir en español, puede venir en inglés, aparte de los pases legales, que en su momento lo vamos a decir. Entonces, protocolar significa insertarlo yo entre la escritura 2 y 3. Esta es una escritura, es solo que va a ser 4, va a ser 4. Entonces ya, eso ya lo saben ustedes, sin embargo, solo para recordarles, que es insertar el documento. Entonces, ahí interrumpí la numeración de orden, la numeración de protocolo, más no la numeración cardinal, porque la última escritura que tenía era la 3. Entonces, la que sigue es la 4, que es mi protocolización. Lo que no interrumpí fue mi foliaje, porque en mi foliaje yo coloqué 1, 2, 3 y ese documento que incorporé que está aquí va a ser el folio número 4. Por eso es que los estudiosos hacen esa diferencia, protocolar es tal cosa y protocolizar tal cosa, dice. Y en la protocolización es el escrito, lo que escribimos. Protocolar es insertar, dicen ellos, o al revés. No sé, yo no sé cómo está la cosa aquí. Dice, sí, ahí está. Protocolar es agregar al protocolo. Protocolizar es escribirlo. ¿Cómo lo vamos a escribir? A través de los requisitos que establece la ley, en donde dice lugar y fecha. Miremoslo en el código notarial. Aquí está el código. Esas son las reflexiones que yo les coloqué ahí. Y dice aquí en el artículo 63, creo que es. Dice el 63. Podrán protocolarse, dice. Cuando el código nos explica qué podemos protocolar, ya estamos un poco fregaditos. Porque esa es una orden que no podemos incumplir. Dice, podrán protocolarse. Podrán es una palabra que nos permite sí o no. ¿Podemos o no podemos? No es una orden directa como lo dice el artículo 59 del Código Notarial. Miren la diferencia de los dos artículos. El artículo 63 dice podrán. El artículo 59 dice de cada acta de legalización el notario tomará razones en su propio protocolo. Ahí nada que diga podrá el notario tomar razón. No, dice de cada acta de legalización el notario tomará razón. Es la diferencia nada más que estoy haciendo. El Código Notarial entonces en el artículo 63 establece, dice, podrán protocolarse. Yo no sé qué piensen ustedes cuando dice podrán. No sé qué
en su función notarial, cuando ya sean ustedes abogados y notarios, yo quiero que analicen y determinen, ¿lo hacemos o no lo hacemos? El código no dice, deben protocolarse, dice, podrán. Primero dice, documentos o diligencias pero miren, nuestro codiguito hay que componerlo. Miren qué dice. Cuando dice podrán, no nos está obligando. Pero dice, los documentos y diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley o tribunal competente. ¿Qué piensan ustedes de las dos cosas de San cuando dice podrán? Pero abajo dice, cuya diligencia, dice, esté ordenada por la ley. Entonces, ¿podremos o no podremos? Ese podrán está muy mal puesto, porque el primer numeral dice diligencias ordenadas por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Es que esa sí es una obligación. Es que sí tenemos que protocolarlo. No es podrán. Porque aquí el numeral 1 está explicando diligencias ordenadas por la ley. No vamos a desobedecer. Entonces no es tal podrán. 2 dice, los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Ahí sí me quedo en podrán. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Porque dice documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma, dice. Ahora más adelantito, en otra clase que nos toca, vamos a ver lo que es el documento, estos dos documentos. Hoy nos toca solo protocolizaciones. Vamos a ver esos dos documentos y vamos a ver en nuestras clases la fuerza legal de los dos documentos. Porque uno dice cuyas firmas hubieran sido legalizadas y 2 dice sin reconocimiento o legalización de firma. Ahí sí caemos en el podrán. ¿Qué caso tiene protocolizar un documento que no tiene firma legalizada? Y es un documento donde hay relaciones jurídicas muy fuertes, allá vamos a aprender también que cuando hay una suma de dinero líquida y exigible, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el documento privado? Ese artículo hay que componerlo por la interpretación que yo les acabo de hacer. Porque el numeral 1, a ley, eso no es podrán, eso tienen que hacerlo. Numeral 2 y 3, sí, puede hacerlo, dice. En los casos previstos en el inciso 1, dice, la protocolización la hará el notario por sí y ante sí, dice. Y en el inciso 2 bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Y en los casos del inciso 3 es indispensable la comparecencia de todos los signatarios. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que en el inciso 2 bastará la comparecencia de la persona solamente de la persona a cuyo favor se suscribió el contrato. Pero en el caso de los documentos privados sin reconocimiento de firma, se necesita la comparecencia de los dos al momento de protocolizar. Pero ya a ustedes ya les expliqué yo en su momento que la protocolización era a requerimiento o por mí ante mí. A requerimiento va precedido de las palabras ante mí y es solo el notario que lo hace, es por mí ante mí. Pero aquí el segundo párrafo del artículo 63 sí nos explica detalladamente cómo debemos hacerlo, cuándo deben comparecer los que requieren y cuándo no. Porque miren qué tan simpático, porque dice que el documento que se haga, documento privado, a que hagan dos personas que se comprometen en alguna situación, cualquier situación. Ya cuando miremos el documento vamos a ver que a través de un documento hacemos cualquier cosa, jurídica, no jurídica. Podemos hacer un documento ustedes y yo ahorita de que aquí tengo media docena de bananos. Pero ¿tiene relevancia jurídica eso? Aparentemente no. Al menos que los bananos estén llenos de gusanos y llenos de cualquier cosa y que vamos a reclamar, ¿verdad? Depende de la persona, le va dando los tintes jurídicos a lo que aparentemente a veces no tiene tinte jurídico. Dice que en el caso del numeral 1, ordenados por la ley, el notario por sí y ante sí, o sea, por mí ante mí. Por ejemplo, ya vamos a mirar los ejemplos, una escritura pública que ordene el juez
que se debe hacer en protocolo. Ahí solito lo va a hacer el notario. Pero en el caso 2, con firma legalizada, el documento con firma legalizada, solo el interesado dice que comparezca, pero tiene que comparecer, no hay por mí ante mí. Y en el caso de que no hay legalización de firmas, de que solo ellos lo suscribieron, necesariamente, dice, deben comparecer las dos partes al momento de la intervención del notario. Ahora bien, antes de entrar a ver cada documento, analicemos un poquitito la fuerza legal de cada documento. El que tiene firma legalizada y el que no tiene firma legalizada, que ese también es un tema. Es un tema, creo yo que es la siguiente clase que nos toca. Solo tenemos 4 clases, ahorita terminamos. Es la siguiente, creo yo. ¿Qué fuerza legal tiene un documento con firma legalizada y un documento sin firma legalizada? Siempre y cuando nos dé una cantidad de dinero. Digamos que mi vecino y yo nos vamos a comprometer en un documento privado con firma legalizada y sin firma legalizada. Vamos a analizar los dos. Nos vamos a comprometer en un documento privado a hacer una pared porque los animales, los perros, los pollos, lo que sea, del vecino se pasan a mi espacio o los míos al espacio de él y se van a comer lo que está sembrado, ensucian. Bueno, de común acuerdo decidimos los dos hacer un documento privado donde él se compromete a hacer su pared y yo me comprometo a hacer mi pared. Ahí estamos bien. Pero lo firmamos todos los dos. De repente, él incumple o yo incumplo. Yo hago mi pared, pero él no hace su pared. O al revés. ¿Qué fuerza legal va a tener el documento si solo los dos lo firmamos? Y vamos a aprender cómo hacer un buen documento privado. Porque miren, que les lleve el documento a las personas solo para que ustedes legalicen la firma es falso. Es falso. Ustedes son los que hacen el documento. Y a 2 personas que encima no saben leer ni escribir, les llevan un documento faccionado por ellos. No, porque ya ven que ahí aparece la figurita aquella que dice que el notario solo da fe de las firmas, más no del contenido del documento. Dice. Pero es falso, el notario es el que va a hacer eso. Lo que pasa es que hay que probarlo, ahí eso no se va a poder probar. Él hace su pared y yo no hago la mía. Ahí hay un incumplimiento de un documento privado que hicimos los dos. Porque es pared, no había necesidad de hacerlo en escritura pública. Pero ese documento solo lo firmamos los dos. Ahora al revés. Ese documento lo hicimos los dos, pero fuimos con notario para que nos legalizara la firma. Tiene más fuerza legal. Lógicamente, si yo fui la que hice mi pared y ella no hizo su pared, a quien le interesa la protocolización es a mí. Entonces, la que va a acudir con el notario va a ser yo, porque yo sí la hice y ella no la hizo, mi vecina no la hizo. Pero en el otro extremo, las dos lo firmamos y no hay legalización de firma. ¿Fuerza legal ahí en los dos documentos o no? Hay una definición por ahí que dice que los documentos sin firma legalizada no tienen fuerza legal y yo les puse ahí en la diapositiva. Falso, porque sí tienen fuerza legal, porque ahí aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil, aparece anticipo de prueba, aparece. Es diferente al anticipo de prueba de penal, ¿verdad? No me vayan a confundir los dos temas, porque aquí es un juicio. En penal son otras circunstancias por las que se da el anticipo de prueba, ¿verdad? Circunstancias generalmente de las partes procesales. Aquí no, aquí es para hacer valer un documento. Y ahí lo vamos a mirar. Hay que ir con el juez, pero si tiene la firma legalizada es mucho más fácil, porque en el otro documento, sin firma legalizada, el juez a través del proceso que va a seguir se debe probar en el proceso, en el procedimiento se debe probar que la firma pertenece a mi vecina y a mí. A diferencia de el documento con firma legalizada, ahí ya va aprobada la firma por la fe pública y notario. Entonces, en el tema 60, en el artículo 63, cuando nos explica de esto, yo aconsejo que el documento se haga con firma legalizada, que si bien es cierto, el notario no va a dar fe del documento, a él no le consta el documento, aunque lo hizo,
pero sí, las firmas sí le constan al notario porque fueron puestas frente a él. Ahora, si una de las partes dice que no es su firma, esa es otra cosa. Ese es un proceso aparte, en donde va a buscar la nulidad del documento, porque no es su firma y en todo caso se puede ir a la falsedad del documento, ¿va? Y ahí hay un problema, porque hay el uso del documento falso que la otra parte lo está utilizando y ese es otro relajo, ¿va? Pero así funciona. Dentro de las formalidades del acta de protocolización, el artículo 64 lo tiene, ya lo platicamos con ustedes: número de orden del instrumento, lugar y fecha, nombre de los solicitantes o transcripción en su caso, pero el nombre de los solicitantes va a ser cuando hacemos uso del numeral 2 y 3 del artículo 63, ¿verdad? Mención del documento o diligencia indicando el número de hojas, eso sí es cierto. Tenemos que poner un breve resumen del documento que estamos protocolizando, de cuántas hojas se compone y ante todo, que para mí lo más importante es de que quedó el documento protocolizado ahí sí que entre las hojas de protocolo, número de orden tal y tal y número de registro tal y tal, y que pasó a ocupar los folios tales y tales y tales. ¿Se acuerdan aquella crítica que yo hice al código de notariado donde dije que no podemos foliar al terminar de cartular el año? O sea, terminamos el 31 de diciembre. No, hasta el 31 de diciembre podemos protocolar, podemos foliar, porque cuando protocolamos tenemos que foliar, porque uno de los requisitos que lleva el cuerpo del acta de protocolización es precisamente queda comprendido en los folios tales y tales y tales. Y entre las hojas de protocolo, número de orden tal y número de registro tal. Entonces ahí fue cuando yo le dije, no, 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 así tampoco es, ¿verdad? No es tan así. Porque ahora, si usted no va a protocolar nada en todo el año y va a protocolar el 31 de diciembre, hasta esa vez, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, pues entonces hasta ahí folé, ¿verdad? De lo contrario, no. Firma de los solicitantes, dice, esto es cuando nos vamos al numeral 2 y numeral 3 del artículo 63, firma de los solicitantes, de lo contrario, solo tendrá que colocar el notario sus palabras por mí ante mí, cuando se trata del numeral 1. Pero también les quiero decir una cosa, ¿verdad? No, si falta algo al momento del ejercicio notarial, hay problema. Si se pone de más, no hay problema. Si ustedes van a protocolar por mí ante mí, pero si ustedes desean que las partes involucradas en el documento comparezcan, las pueden hacer comparecer, como aquel ejemplo que les di del notario aquel de mi pueblo, del suegro de mi hermano, que yo le decía, pero ¿y por qué le pusieron la impresión digital en la escritura? Si las personas le firmaron, no, dijo él, es un notario ya del colegiados 2000 y pico, 2325 creo que es él, imagínense. Ya vemos 32,000 colegiados ahorita. Entonces yo le decía, pero ¿por qué le pusieron la impresión digital en el instrumento público si las personas saben firmar? Es que es para más seguridad, porque firman, pero con la impresión, decía él, logramos determinar que ellos fueron los que firmaron y que ellos fueron los que me requirieron. ¿Está malo? No está malo, no está malo, yo solo me surgió la duda. Entonces ustedes sí pueden colocar de más. En una protocolización, si la ley ordena que no ordena, sino que no se establece en la ley la comparecencia y ustedes quieren hacer comparecer a la persona, háganla comparecer. Al contrario, yo siento que está un poco mejor porque no fue una cuestión discrecional, sino también las personas están interesadas en esa comparecencia. De ahí aparece aquí una pregunta que se hizo. Ve como yo ya había dado este curso de protocolización, solo que ahorita un poquito más profundo, ¿verdad? Pero aparece aquí una pregunta que se hizo en un examen y aparece un jovencito preguntando que esa pregunta estaba mala, decía. Y decía, y que esa pregunta no existe, decía. No, no, yo no les voy a preguntar nada que no exista, ¿verdad? Dice aquí, cláusula
de protocolización en una escritura. Esa es una escritura pública, no es una protocolización, es una cláusula de protocolización dentro del instrumento público. ¿Se recuerdan? Que el artículo 8 del notariado hace bien la diferencia. Dice colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización. Este 65 es una cláusula protocolaria dentro de la escritura pública. Y si ustedes se van al artículo 221, dice, pero miren pues, yo creo que el jovencito es del domingo. Ojalá que no se me olvide decirlo mañana, ¿verdad? Pero si alguien sabe de esa pregunta que él hizo, tal vez me hacen favor de aclararle, ¿verdad? Pero miren hasta qué momento estoy aclarando, ¿va? Dice, cuando en una escritura pública que no es acta de protocolización, porque el artículo 8 hace bien la diferencia, se convenga en la protocolización de documentos, dice, o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes de los artículos anteriores, dice. Y tiene un llamado aquí, 221, dice. Por ejemplo, dice, en un contrato de obra. Y este ejemplo está cabalito, porque fíjense que en el contrato de obra tiene una de las ventajas que no lo puse en los ejemplos, creo, que tal vez lo voy a agregar, que el contrato de obra se puede hacer en escritura pública, pero se puede hacer en documento privado también. Eso es lo bonito de algunos contratos que permiten el documento privado. Yo no aconsejo mucho el documento privado, al menos que se protocolice. Yo aconsejo mucho la escritura pública, porque fíjense ustedes que si yo voy a hacer un medio changarrito por aquí, así, medio changarrito, no va a ser menor de 50,000 quetzales, pues. Entonces, ustedes, cosas de ladrillo pone usted y ya está, que es bastante dinero. Los contratos de obra generalmente llevan todos sus requisitos. La extensión del terreno en donde se va a construir, los metros cuadrados, los baños sanitarios, comedores, cocina, dormitorios con baño, con closet, carísimo. Digo yo, ¿cómo está el metro cuadrado aquí en Guatemala? 2,800, 2,500 el metro cuadrado. Por mi pueblo todavía está a 1,600 el metro cuadrado. Todavía conseguimos a 1,600. Tal vez porque traemos mucho cemento de México y traemos mucho material de México. Tal vez por eso, porque por allá las cosas tampoco, como ya no hay quien pase, ¿verdad? Ya no se puede pasar. Tampoco barato. Pero los contratos de obra los hacemos en documentos privados. Pero si lo hacemos en escritura pública, aquí hay un compromiso de la empresa que me va a construir y un compromiso mío en donde voy a cancelar el dinero que me están cobrando por la construcción. Pero esto lo puedo hacer la constructora y yo, nada más. Y nos podemos decir, solo necesito que me haga una casa con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, cuarto de seguridad, cuarto de no sé qué. Pero los detalles de cómo lo quiero es a través de un plano. Porque el plano hecho por ingeniero o no sé quién otro sea el experto en que lo pueda hacer, tiene que delimitar los metros cuadrados que va a tener el sanitario, por decirlo así. Entonces esta 65 se refiere, por ejemplo, pues puede haber muchos ejemplos, pero yo estoy colocando este ejemplo que está en el código para no perderlos. Por ejemplo, se refiere a insertar dentro de la escritura pública de una contratación para una construcción de una casa o obra determinada, puedo y debo colocar en la escritura pública la cláusula esta protocolaria. Entonces la respuesta para el jovencito que decía que no existía esa pregunta, ahí está. Solo que miren cuándo se la vengo a responder, ¿verdad? Aunque yo la dije. Cuando hablé del protocolo, yo lo dije, ¿verdad? Hablé de las cláusulas protocolaria en escritura pública. A eso se refiere el 65. Entonces, el insertar dentro de la escritura pública los planos de la casa. Yo a mis alumnos, cuando les di, yo daba notariado 1, 2, 3 y 4. Ahorita solo me pusieron estos jóvenes a dar notariado 2.
Pero está bien, ¿verdad? Porque hay que preparar todo esto. Siempre les pedí notariado 4, para los que, bueno, aquí no hay ninguna notariado 4, pero cuando les toque notariado 4, siempre les pedí una escritura pública con cláusula protocolaria, para que lo aprendieran a hacer, porque construcciones a diestra y siniestra, todo el mundo está construyendo, todo el mundo tiene algo que construir. No olviden colocar en el compromiso, porque ¿cuánto dinero van a dar por la construcción? Muchísimo, no baja casi esto de 300,000 quetzales. No olviden colocar los planos, porque de ahí viene el reclamo. Y viene el reclamo porque vienen ustedes y dicen, pero si yo le pedí el dormitorio de 3 metros, ¿y usted por qué me lo hizo de 2,90 metros? Ah, pues que cualquier cosa. No, momento. Aquí está la escritura pública y aquí está el plano, porque el plano está protocolado. Así se llama cláusula de protocolización en escritura pública. Bueno, esas son los temas. Aquí terminamos con el código notariado, creo yo. Sí, terminamos con el código notariado en relación a la protocolización. Y vemos entonces que aquí, pero hay una pregunta antes de continuar con el tema. No, aquí nos falta una cosa muy importante, pero yo creo que me pasé. Vamos a ver aquí qué dice la compañera de sede central. Dice, una pregunta, ¿es ilegal que un licenciado esté usando el protocolo de otro LIC que ya falleció? Mire, amiga, o amigo, no sé cómo es, no sé quién es. ¿Es ilegal que se esté utilizando el protocolo de un notario fallecido? Dejémoslo ilegal. Encima, usted, si lo procesan, tiene una gran responsabilidad administrativa, civil y penal. Pero dejemos eso, usted vaya a aguantar todo lo que tenga que aguantar ahí a la cárcel. Las personas que le requirieron sus servicios. ¿Es válido todos los documentos que usted hizo de un notario fallecido? No. Usted hizo un acto solemne de un matrimonio y protocoló el acta de matrimonio. ¿Es válido eso? No es válido. Usted hizo una compraventa en el protocolo del notario fallecido. La mandó a inscribir, porque encima los registros, es otro tema muy bonito para que ustedes escriban. Los registros no tienen control de los notarios fallecidos. Ojo, en esta pandemia se nos han muerto más de 100 notarios. Tienen los registros, por lo menos el registro de la propiedad, estoy hablando de una compraventa, tiene el registro de la propiedad, un listado de los notarios fallecidos para corroborar el nombre. No lo tienen. ¿Hay una ley que les ordene a revisar si ese notario está vivo o está muerto? No hay. No lo hacen. Por eso es que lo que usted pregunta, perfecto, eso sucede. Eso es normal. Que utilice otra cosa, mandan a hacer sellos de notarios muertos. Y con esos, disculpen la palabra, se van a babosear a la pobre gente, disculpen la palabra tan fea. Y la gente que cree que hay un rótulo que dice ahí, licenciado fulano de tal, abogado de tal, las personas creen y van confiando. ¿Es válido eso? Nada, amiga, no es válido. No solo que es ilegal, no solo que va a tener todas las responsabilidades, sino que el acto que usted hizo con ese protocolo no tiene ninguna fuerza legal. Y eso es objeto, pero inmediatamente, de pedir la nulidad del negocio jurídico, del instrumento público, y a falsedad, pues ya se murió el notario, ya no podemos seguir ahí, pero si encontramos a la persona que lo está haciendo, sí le podemos seguir una serie de delitos, no civil, delitos. Pero mire qué pena para la persona que ya pagó por el bien inmueble, que ya pagó por el instrumento público, no tiene nada. No es válido, amiga. Bueno. Y ahí ya no tenemos más preguntas, ya no tenemos más preguntas. Ahí estamos bien. Entonces, ahorita seguimos siempre con nuestro tema y ya caemos a todo eso, que se puede protocolizar. Iniciamos entonces platicando, no sé si, como estamos hablando de la protocolización y de los documentos protocolados, ya tenemos media hora, tenemos todavía un poquito más. Entremos al primer artículo que va a aparecer en la diapositiva. Bueno, nos aparece la ley del organismo judicial
37, 38, 39 y 40 documentos ordenados por la ley para protocolizar, pero nos aparece el 101. Yo creo que esta está mala. No, está bien. Nos aparece 101 y 174 del Código Civil, pero quiero llegar a 101 del Código Civil para responder una de las preguntas. Pero no les voy a decir claro, solamente les voy a dar mi clase. 101 dice del Código Civil, hablando de las protocolizaciones, ¿verdad? Estamos hablando de las protocolizaciones, no estamos hablando de otra cosa. 101 y 174, 101 y 174 del Código Civil. 101. Cuando hablamos del 101, necesariamente tenemos que regresar a la clase anterior y platicar del acta de matrimonio. El acta de matrimonio o el acto mismo del matrimonio es una situación solemne por la que una persona llamada notario, aunque estos contrayentes pueden ir a buscar al alcalde para que les haga su matrimonio. Pero en este caso de nosotros, una persona llamada notario va a realizar un acto solemne en donde A y B van a contraer nupcias. Y estos A y B van a contraer nupcias y pueden ser guatemaltecos como pueden ser extranjeros. Y aquí está la respuesta. Ay, no, mejor no. Ya la iba a decir. Pero ustedes pueden actuar como notarios que las personas quieran contraer nupcias. Hasta ahí podría pensarse que termina su función notarial, el hecho mismo de celebrar la boda. Y ya platiqué con ustedes, ya les dije que igual si las personas al final no quieren firmar, no pasa nada, porque esas son actas de presencia. Pero el artículo 101 de su Código Civil lo amarramos y oiga qué dice el artículo 101, dice las actas de matrimonio, dice, serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Esto se refiere a que los alcaldes hacen bodas. ¿Se acuerdan ustedes el señor alcalde que teníamos, don Álvaro Arzú? ¿Se acuerdan que hacía una cantidad de bodas? Una vez se casaron 300 parejas. A eso se refiere, él lleva un control ahí en la MUN. Y muchas personas decían, es mejor casarse en la MUN y no con un licenciado, decían, porque ahí está uno seguro. Pues sí estaba seguro antes de que naciera el RENAP, ¿verdad? Y ahorita que nació el RENAP, también está igual que con el notario, porque el aviso lo tienen que mandar a RENAP, ¿verdad? Pero ellos son más directos. Nosotros no, nosotros tenemos que mandar un aviso, hoy electrónico, ¿verdad? Pero dice, los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial, dice, que deberá ser protocolizada. Señores, esta es una obligación. Esto es parte del artículo 63, numeral 1 de su Código de Notariado. Y no precisamente podrán, es que la ley lo manda. Ese 63 hay que componerlo. Podrán los dos, el 2 y el 3, pero el primero no, es ordenado por la ley. 101 dice, los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberán protocolizar. Las actas de matrimonio no las puede dejar tiradas usted así por así. Y no puede pensar usted como notario. Como ya di el aviso y ya tengo aquí en las manos la certificación de matrimonio, que esa acta se pierda. No, debe protocolarla, porque este es un acto que va a perdurar en el tiempo. Es más, yo creería que ustedes deberían escribir un poco, pues que como es la realidad se los voy a decir, ¿verdad? Porque está feo decirlo. Pero ustedes deberían de escribir un poco en el sentido de que el acta de matrimonio protocolada, si estos se llegan a divorciar, hacer otro y a colocarle al acta de matrimonio que protocolaron, porque la ley lo ordena protocolarlo, colocarle al margen que se divorciaron después de 5, 6, 8 años, si es que todavía está uno vivo, va como notario. Pero el crear esa obligación, que fueron divorciados y que aparece la sentencia de divorcio protocolada en 10, 15, 20 años, porque se divorciaron, porque ahora el rollo es de casarse y divorciarse, ¿verdad? Antes no. Yo tengo 35 años de casada. Y pues que me ha dado dolores de cabeza el esposo. Pero aquí seguimos, pues. Sí. Pero hoy no es así. Hoy los jóvenes contraen nupcias. Miren, los artistas se mira tanto eso, ¿ah? Contraen nupcias y ya
A los 6 meses ya están divorciados. Entonces, esta figurita podría nacer ahí como una iniciativa en su código notarial, ¿verdad? Que al acta de matrimonio hacerle una ampliación. Bueno, estos se casaron hace 20 años, pero ya se divorciaron. Hace 10 años, hace un año, pero ya están divorciados. Pero con esto les advierto de que el protocolar el acta de matrimonio es una obligación. Caemos al artículo 174 de su Código Civil también. El 174 ya lo leí. Y ese 174, 173, como se refiere un poco, o sea, es la misma, el espíritu, digamos, es lo mismo. No mucho interesa que diga lo de protocolización o no, porque es la unión de hecho. Y yo ya platiqué en el acta de matrimonio, ya les dije a ustedes que hay que escuchar al cliente que dice que ya tenemos de vivir juntos tantos años. Entonces no va a ser una boda, va a ser una unión de hecho, que va a hacer todo el acto solemne como el matrimonio, solo que no va a decir matrimonio, sino unión de hecho. Pero miren el 173, tal vez porque se refiere a lo mismo del acta. La unión de hecho, dice, de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, dice, puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad, que es lo mismo que dijimos del alcalde, o un notario, dice, para que produzca efectos legales siempre que exista hogar y la vida en común que hayan mantenido constantemente por más de 3 años. Y eso ya tienen 5 hijos. Entonces es lo mismo. Pero de ahí dice, ante sus familiares y relaciones sociales, así como el matrimonio, ¿verdad? Cumpliendo con los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Fíjense ustedes que esto es bien tremendo a la hora que se muere uno de los convivientes y se quiere declarar la unión de hecho. Por esto último que dice, porque dice, cumplir, o sea, dice, yo puedo declarar la unión, a veces ya me estoy pasando a procesar, ¿verdad? Pues solo por darle la explicación. Yo puedo declarar la unión de hecho, ok, porque este no tenía más familia ni nadie, solo con la mujer que convivía. Pero este se muere y dejó tantos bienes. El problema es que yo como conviviente, porque conviví con él por más de 20 años, y aquí dice 3 años nada más, no puedo declarar la unión de hecho. ¿Por qué? Porque hay una parte final del artículo que dice, siempre y cuando se haya procreado, alimentado y educado a los hijos y auxilio recíproco. Algunos jueces solamente dicen, bueno, sí, con lugar la unión de hecho, porque solo por el auxilio recíproco, porque la parte anterior no la cumplieron porque no tuvieron hijos. Pero vamos a este, ya nos salimos del tema, vamos que a esto, si se hace en acta notarial y si se hace ante notario y si cumple todas las funciones del matrimonio, solo con la diferencia que tienen más de 3 años de convivir y lo que se debe hacer es declarar la unión de hecho, no matrimonio. Eso ya lo expliqué. Debe protocolar. Ese es el otro tema que tiene obligación, no podrán, obligación de protocolar. Caemos ahí y vamos a Código Procesal Civil y Mercantil, 222 y 327. Aquí está el Código Procesal Civil y Mercantil, 222. Cuestiones ordenadas por la ley para protocolar. 222, vamos a ver si lo tiene, porque el artículo que, el código que yo tenía no lo tenía, 222 dice, y 327 numeral. Hay varios del Código Procesal Civil y Mercantil que ordena la ley protocolar. 222 dice, aprobación judicial. Estamos hablando de las protocolizaciones ordenadas por la ley. El otro sábado toca platicar de los documentos privados con firmas legalizadas y ahí me tienen que recordar, por favor, si yo les aconsejo protocolar o no protocolar. Dice, pasados los términos a que se refiere el artículo anterior, esta es la discusión, el artículo anterior se refiere a la discusión de un proyecto de partición. Dice, pasados los términos a los que se refiere el artículo anterior, si no hubiere oposición, dice, de parte, el juez aprobará la partición, dice, en un auto razonado y mandará a protocolarla, dice, por el propio partidor.
Esto es, en un bien inmueble, que la partición de los bienes inmuebles se puede hacer en forma judicial y en forma extrajudicial. Extrajudicial no pasa nada. Bueno, tenemos esta casa de 200 metros cuadrados, pues, y somos 3 personas, pues ya que nos quedan 60 metros a cada uno, 65 metros a cada uno, 66 creo. En 66 metros hacemos un apartamento cada uno, no pasa nada. El problema es cuando no hay voluntad de hacer las particiones extrajudiciales, porque cuando no hay voluntad, necesariamente tenemos que acudir al juez. Y a esto se refiere, a la escritura pública, donde dice y mandará protocolar. O sea, pasado el tiempo que no hay oposición, cuando el juez resuelve la partición del bien inmueble, tantos metros para fulano, tantos para sutano y tantos para mengano, y ninguno se opone a esa partición, el juez ordena la protocolización porque esa protocolización va a hacerle el notario su testimonio y la va a mandar a inscribir al registro de la propiedad. Estamos hablando de bienes inmuebles, ¿no? La va a mandar a inscribir al registro de la propiedad. Entonces, ya cada quien va a tener inscrito su derecho en el registro de la propiedad. A esto se refiere la partición, la protocolización. Ahora vamos al artículo 327 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Yo les di unos ejemplos que ordena la ley. Ustedes pueden encontrar una buena cantidad de ejemplos. 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Procedencia del juicio ejecutivo, dice, numeral 4. Dice. Hay varios ejemplos y esos vamos a ver, también tenemos tiempo para verlos. Porque de ahí de eso yo creo que de las protocolizaciones ordenadas por la ley que tenemos que ver aquí, ya no, porque ya lo vimos. A veces rapidito, en 5 minutos lo voy a ver. 327 numeral 4 dice, procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de los siguientes títulos y les explica. Los testimonios de las actas de protocolización. Eso se refiere al título ejecutivo. De protestos de documentos mercantiles y bancarios, dice. Aquí sí está clarito, ¿verdad? Dice, los testimonios de las actas de protocolización de documentos, dice, mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Eso no nos interesa la primera parte. De ahí tenemos el artículo 472. Vayan tomando nota, porque de ahí vienen sus preguntas, de ahí dicen, no lo dijo, bien, lo estoy diciendo. 472 de su Código Procesal Civil y Mercantil, dice, protocolización de testamento, dice. Acto seguido, el juez dictará resolución, dice, mandando protocolizar el testamento y lo entregará al notario que designe la mayoría o en su defecto al que decida el propio juez. Esto se refiere al testamento cerrado. Pues no cerrado, se refiere al proceso sucesorio testamentario judicial. Proceso sucesorio testamentario judicial. ¿Se acuerdan que en el testamento hablamos que era extrajudicial y judicial? Notarial y judicial. Así dijimos. Este artículo 472 se refiere, dice, a protocolización de testamento. Dice. Esto es judicial, ¿verdad? Acto seguido, el juez dictará resolución mandando protocolizar el testamento y lo entregará al notario que designe la mayoría o en su defecto el que decida el juez. Aquí es opcional. Aquí si son 10 herederos, los 10 herederos se tendrán que poner de acuerdo para ver qué notario es el que va a protocolar el testamento. Y si el juez ve que ninguno de los 10 herederos, 20 herederos, 50 herederos se pone de acuerdo, él ordena quién es el que debe protocolizar. Seguimos entonces y vemos el artículo 477 de su Código Procesal. Formalización dice, a ver si funciona. Si las declaraciones fueren satisfactorias
vamos a ver. No, ahí estamos otra vez. Se nos va y se nos viene este tema. Ese tema está tremendo. Pero ¿saben por qué? Yo ahorita vi que se fue, pero ya estamos. Porque no estoy trabajando con el internet de mi celular, sino con el de la casa. O sea, ese wifi de la casa no sirve, sirve más en el celular. Entonces, este artículo 477 se refiere a eso. Y por último, del mismo Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a ver el artículo 512. El 512 dice, procedencia de la partición judicial, dice, a petición de parte procederá la partición judicial siempre que el testador no la hubiera hecho. Para el trámite, dice, se estará lo dispuesto en los artículos y nos refiere a lo mismo. Eso es del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero rapidito vamos a ver al Código de Comercio. El Código de Comercio, no tenemos muchos artículos del Código de Comercio, solo el 27480, por favor, vayan tomando nota ustedes. Bueno, ¿y dónde está el Código de Comercio? No lo tengo aquí, pero yo suplico que por favor me lean el Código de Comercio. Oigan bien, el artículo 27480 de su Código de Comercio. Para la clase de mañana lo voy a tener aquí, aunque pedí favor ayer que me lo compraran, fíjense, y me lo compraron, pero no sé dónde estará. Vamos a pedirlo ahorita aquí y de último lo vamos a leer. El Código de Comercio también establece qué documentos. Yo digo que el Código de Comercio ha de tener una cantidad de documentos a protocolizar, pienso yo. Pero según el tema que estamos viendo, el Código de Comercio, por lo menos en esos artículos que yo les estoy indicando, ahorita vuelvo a decir los artículos, aquí los tengo, y como 27 y 480 del Código de Comercio. Ese también tiene la obligación del 63, numeral 1. Es obligación. Eso no es opcional. Sí lo contempla, la obligación de protocolar. Posteriormente, la siguiente diapositiva que tenemos, a ver si está en el Código de Comercio, porque ahorita lo pedí, lo vamos a leer antes, pero paso a la siguiente diapositiva. Ya platicamos del acta de protocolización y los requisitos que debe tener. Ya hemos sido redundantes con ese tema, ¿verdad? Y en el artículo, y también platiqué con ustedes su contenido, cómo hacerlo, cómo insertarlo y de la cláusula escrituraria. Esa es la siguiente diapositiva que ustedes van a encontrar al momento que la suban, ¿verdad? Porque hay que irlas a grabar. Y de ahí tenemos la ley del organismo judicial, que también nos interesa la ley del organismo judicial, pero también de esa se acuerdan que ya platicamos. Y la ley del organismo judicial en el artículo 37 hasta el artículo 43, creo yo, aunque yo vi otros artículos aquí que también tenían relación con nosotros. La ley del organismo judicial también la tengo aquí en mis diapositivas, creo yo, sí las tengo. También establece los documentos que provienen del extranjero y que deban ser presentados aquí en Guatemala para cualquier circunstancia. Puede ser judicial o puede ser no judicial, puede ser para cobro de un seguro, puede ser para cualquier circunstancia. También la ley del organismo judicial establece los requisitos y pasos para protocolar un documento, y el artículo 37 dice requisitos de los documentos provenientes del extranjero, y dice que para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero, dice que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados inicialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, así establece la ley. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser traducidos al idioma español. Ya en clases platiqué con ustedes y les dije que todo nuestro ejercicio notarial no debe ser en otro idioma. Y siempre me recuerdo de un caso que tuve cuando estuve en la supervisión del Ministerio Público, que denunciaron al auxiliar fiscal porque por otra circunstancia, ¿verdad? No fue precisamente por lo que yo vi. Y entonces le digo yo al auxiliar fiscal, ¿y cómo es que usted inicia la investigación y prácticamente la termina
y todo lo hace solo sobre la base de un documento privado redactado en inglés, le dije. ¿Qué sabe la persona que dio el terreno para explotar? Porque era para explotar como que mina, ¿verdad? Pero no era tan mina, ¿verdad? Era una cosa menos complicada. ¿Cómo hace usted para saber que la persona que dio en alquiler el terreno sabe lo que dice ahí el documento? Y entonces me contesta el que dio el terreno, es que yo sé un poquito de inglés, me dice, y yo defendiéndolo, ¿va? Con eso les digo que aquí la ley del organismo judicial es clara, ¿va? Dice, deben ser traducidos al idioma español. Y entonces le pregunto al joven, ¿y dónde firmó usted el documento? Aquí dice en la ciudad de Guatemala, ¿dónde lo firmó? No, yo lo firmé en los Estados Unidos, ¿no? Pensé, aquí dice Guatemala, dice en la ciudad de Guatemala, pero en inglés. Entonces, todo lo que venga en otro idioma necesita ser traducido, dice, al idioma español. Y si es un idioma que no tenemos doctos en el tema, en el idioma, no tenemos especialistas en hablar el idioma, la misma ley dice, tenemos que buscar 2 personas que sí lo conozcan y nos ayuden como notario a su traducción. El 38 es clarísimo y dice, debe protocolizar todos los documentos que provienen del extranjero, dice, que además de los requisitos indicados, traducidos al español, pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cumplidos todos sus impuestos, debe protocolizarlo y de la protocolización puede extender testimonio, pero el documento original protocolizado queda en poder del notario porque queda insertado dentro del protocolo de ahí las obligaciones notariales que establece de un aviso que tenemos 15 días para dar, 15 días creo que dice, en el plazo, no, 10 días dice, miren, 15 les estoy diciendo, que notario tiene obligación dentro de los 10 días siguientes a protocolizar el documento proveniente del extranjero, dar aviso al Archivo General de Protocolos, indicando lo que protocolizó. El impuesto de papel sellado ya no lo usamos, pero dice una cosa bien simpática para ustedes que son jovencitos, por favor, ustedes realicen el sueño que yo tuve. Creo que todavía lo tengo y ya estoy viejita, ¿verdad? Quiero que ustedes lo realicen. Quiero que lo hagan. Yo me sentiría muy feliz que alguno de ustedes me escribiera de por allá y me dijera, yo seguí su consejo. Artículo 43 de su ley del organismo judicial dice actuación notarial en el extranjero. Es fácil, es fácil. Yo tengo una tesis para alguien que le interesa. Tengo una tesis de todo el trámite que se hace en Estados Unidos, para poder ejercer el notariado. Yo le dije a mi hija, si ya no continúo en el organismo judicial, quiero que me busques un apartamentito en Miami y que no sea tan caro. Y me quiero ir un par de meses al año a hacer notariado y regreso. Eso quiero que me una. Ahí está, 43. Ejercicio notarial en el extranjero. Primero no nos llevamos el protocolo, ¿va? Porque ese es de aquí. Trabajamos en papel bond. ¿De qué hay trabajo, jóvenes, en el extranjero? Cantidad de trabajo. Cantidad de trabajo. De que nos pagan perfecto el notariado en el extranjero. Sí, sí, ya les conté la historia de que yo en la inmovilización de bienes inmuebles cobraba 800 quetzales. Ahí va incluido los 60 quetzales que cobraba. No, ahorita no va, que cobraba el registro de la propiedad por inmovilizar los bienes inmuebles. Y cuando viene una señora que era guatemalteca, pero radicada directamente en Los Ángeles, viene y requiere mis servicios, que mi amiga que ya falleció me hizo favor de recomendarme, requiere mis servicios, me dice, dije, le voy a cobrar 1000 quetzales. Dije. Entonces, ¿cuánto le debo de honorarios? 1000 quetzales, le dije. ¿Qué? Me dijo. ¿Quetzales o dólares? No, le dije, quetzales. Qué barbaridad, me dijo. Qué poco cobran ustedes. No, me dijo, yo le voy a dejar $500, me dijo. Y todavía está usted regalando su trabajo. O sea, nuestro ejercicio notarial en el extranjero vale. Entonces yo quisiera que alguno de ustedes, siguiendo el artículo 43 de la ley del organismo judicial y los requisitos para ejercer notariado en el extranjero, lo hicieran. No es tan difícil, solamente hay que incorporar el título, que no cuesta mayor cosa. Hay que sacar un título de notario con los pases legales, ¿verdad? De aquí. Y allá hacer un pago mensual, creo que es, para habilitarnos a poder ejercer nuestro notariado. Y ya estamos hechos.
para ejercer notario. Y de ahí venir, ¿verdad? Cada 2 meses venir y traer los documentos para que darle la fuerza legal aquí en Guatemala, porque tampoco pueden dejar el notariado aquí, ¿verdad? Tienen que traer los documentos y seguir con los pases legales. Posteriormente tenemos como una de las últimas diapositivas. Sí, momento del pago del protocolo. Aquí en la diapositiva yo les coloqué el fundamento legal y el momento de pagar el protocolo, pagar el impuesto, dice el artículo 16, numeral 2 de la Ley de Timbres Fiscales y papel sellado especial para protocolo, artículo 3, literal C de la Ley del Timbre Notarial y Timbre Forense, y el impuesto que se cubre en los documentos provenientes del extranjero cuando traemos mandatos es el mismo que cubrimos aquí en Guatemala cuando hacemos mandatos o poderes entre guatemaltecos. Aquí está, dice, si son poderes generales, la primera hoja del testimonio 10 quetzales, y si son poderes especiales, la primera hoja del testimonio 2 quetzales. Ahí está. Les coloqué algo aquí sobre la apostilla. Apostilla. Esa es una palabra que ya no usamos. Es más, fíjense que aquí en el libro del doctor Neri Muñoz, que sí tengo el libro que ustedes subieron, aquí hay muchos temas que vamos a trabajar. En el libro del doctor Neri Muñoz, vieran ustedes que yo les escribí algo en la diapositiva sobre la apostilla y el doctor Neri en su página 111, por si la tienen por ahí, vean ustedes que en la página 111, 107, él nos escribe algo sobre la apostilla, pero fíjense ustedes de que el Ministerio de Relaciones Exteriores sí usa esa palabra. Aunque él dice, no se conocen las razones por las cuales, dice, Guatemala no ratificó la Convención de la Haya. Dice, pudo ser el hecho de que el notario guatemalteco puede ejercer en el extranjero, aunque son cosas totalmente distintas el ejercicio en el extranjero y el apostillado, dice. Puede ser que eso haya influido, dice. Pero el origen de esto estaba en la Convención de la Haya, dice. Guatemala, por razones inexplicables, dice el doctor, nunca ratificó dicha convención. Pero les cuento yo a ustedes que esa palabrita se usa mucho por allá, por mi pueblo. Y dice un amigo de uno de los muchachos que trabaja conmigo de seguridad, dice, mírele, dice fulano, que si le hace favor de llevarle estas 2 certificaciones de nacimiento a Relaciones Exteriores para colocarle la apostilla, dice. Y yo también me quedé, así dijo él, le dije, apostilla, sí. ¿Y qué es eso? La legalización. Pero él dijo esa palabra, sí. Y por mi pueblo les cuento que es zona fronteriza. Esa es la palabra que se conoce, aunque el doctor dice que no. Yo les coloqué aquí cuál era la función de esa apostilla, solamente para que, por si les preguntan, vean el privado, porque a veces les preguntan. Ver libro del doctor Neri Muñoz, le puse, su objeto es el de certificar por medio de la apostilla que se estampa en el documento, que este es una copia verdadera tomada del original, como que diga, como quien es la legalización de la firma, ¿verdad? Así lo veo yo, del funcionario, porque ese documento va a servir en el extranjero. Y ese documento solo así no funciona, ¿verdad? Hay que hacer los pases legales, igual que lo que viene de por allá con nosotros, solo así no funciona. Entonces hay que hacerle sus pases legales. A eso se refiere, eso les expliqué un poquito de la apostilla y que ya leímos todas las leyes, ¿verdad? Hoy las dejo aquí, solo me falta el Código de Comercio que lo pedí, pero no me lo han traído, el Código de Comercio, para ver esos artículos. Vamos a ver si lo traen ahorita, porque sí quisiera que, pero si no lo traen ustedes tranquilos, no le pongan asunto a eso. Ya yo di los artículos. Ahorita vamos a ver qué lo traen. Ahí estamos. Como ven, vamos a ver por último los 2 artículos esos del Código de Comercio. Como ven, hoy redundamos un poquito más en las protocolizaciones, pero hoy yo considero haberme quedado bastante en lo que ordena la ley, haberme ubicado perfectamente en lo que ordena la ley y que necesariamente debemos protocolizar. ¿Qué nos pasa si no protocolizamos?
¿Cuál es la sanción al no protocolizar? Lastimosamente, no hay nada. ¿Qué nos pasa si no protocolizamos el matrimonio? Ya eso lo platicamos, ¿verdad? Y ya les dije que debe ser una obligación protocolizar las actas de matrimonio. Hoy no hablamos solamente de las actas de matrimonio, hablamos de la unión de hecho. Y la unión de hecho debe ser también. ¿Por qué? Porque tal vez Renat no nos va a hacer el favor de anotarlo, pero si está protocolizado no pasa nada. Miren ustedes que cuando se mueven intereses grandísimos como de dinero y no están casada la pareja, imagínense qué problema, y no hay hijos. Miren el razonamiento que yo les acabo de dar de ese artículo del Código Civil que dice procrear, educar. Si no se cumplieron esas funciones, entonces, ¿qué podré yo autorizar esa unión de hecho? Es tremendo. Entonces, miremos de último el 27 y 480 del Código de Comercio, ya me lo traje. 27 y 480 del Código de Comercio, corriendito lo miramos porque estamos a punto de terminar. 27, miren el artículo 27. Aportaciones no dinerarias, ese es Código de Comercio, dice. Los bienes que no consten en dinero, dice, aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad. Ojo, por favor, porque yo los artículos que leo están en las preguntas para que después no me estén diciendo que no lo dije. Sin embargo, dice, sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en la escritura constitutiva en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. 27 su Código de Comercio. ¿Cuál es el otro artículo del Código de Comercio? Que me cae mal este celular, que cada rato estoy viendo que se componga. 480 su Código de Comercio, miremoslo corriendito. 480, les cuento que ayer no estaba tan conforme yo con lo que decía el Código de Comercio que tenía en internet. Mandé a comprar este código rapidito para ver si en realidad estaba yo bien con lo que estaba colocando en la diapositiva. Entonces, el 480 de su Código de Comercio dice claramente, requisito, dice, el protesto, dice, se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. ¿Se recuerdan cuando hablé del acta de protesto? Les dije que en la parte de atrás del cheque o bien en acta notarial. Esto se refiere a la letra de cambio. Dice, el notario que lo practique levantará acta en la que se asiente, dice. La reproducción literal y nos señala todos los requisitos, dice. El requerimiento del girado, dice, los motivos de la negativa de la aceptación, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia, la indicación de firmar su negativa, la expresión del lugar, fecha, dice, y por último, lo que más nos interesa, dice el artículo 480, el notario protocolizará dicha acta. O sea, aquí hay dos funciones en una. Una, el acta. Dos, protocolizar el acta. Entonces, jovencitos, aterrizamos de que no es opcional el 63 numeral 1, es obligación. ¿Estamos en el tema? Terminamos la clase. Yo pensé que esta clase me iba a dar tiempo de platicar de actas notariales con ustedes, las que nos faltaban. Yo dije, nos va a dar tiempo, pero no nos dio tiempo. Te platicaré ahora un momentito en algún tema. Con esto nos quedan 3 clases. Y en una de esas 3 clases va a haber una clase pequeña que no vamos a platicar mucho. Y vamos a platicar, y ahí vamos a, ahí sí, incorporar dentro de la clase muchas actas notariales que no logramos ver en las clases pasadas. Pero por hoy sí, 10:15 cabalito, no está mi ayudanta aquí que me tiene que ayudar a grabar. Voy a ver yo si puedo yo hacerlo, porque está mi ayudante, ahora se me va de viaje, no sé ni qué voy a hacer, pero algo tengo que hacer con los que me faltan el día lunes, porque el lunes que es el problema, porque se me va de viaje la ayudanta. Espero estén muy bien, cuídense mucho, sigamos siempre las medidas que siempre les he dicho, ¿verdad? Está complicada nuestra situación, pero no solo nosotros, a nivel mundial. De todos modos, ni un minuto más cuando es voluntad de Creador.